De las teorías de la era neoclásica, hoy analizaremos el énfasis en ambiente y tecnología, iniciando con la teoría de sistemas. Para analizar el énfasis en el ambiente y tecnología, iniciaremos viendo los orígenes y el estado actual de la teoría de sistemas. Como vimos hasta el momento, la teoría neoclásica se caracterizó por tener un corte ecléctico al aprovechar las contribuciones de las teorías existentes hasta ese momento, y así reformularlas y acondicionarlas para proporcionar una administración más humanizada y adecuada a los tiempos dinámicos y inestables del ambiente empresarial. Sin embargo, la prevalecencia de la necesidad de lograr una síntesis y una integración de las teorías existentes en un modelo abierto que interactúe de forma dinámica con el ambiente y los subsistemas, aparecieron dos grandes teorías, la teoría de sistemas y la teoría de contingencia. La teoría de sistemas en el campo administrativo es una rama específica de la teoría general de sistemas, que surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, cuyo objetivo no fue el resolver problemas ni intentar dar soluciones prácticas, sino producir teorías y formulaciones conceptuales para aplicarlas a la realidad. Esta teoría afirma que los sistemas se deben estudiar globalmente, incluyendo todas las interdependencias de esas partes, y que el autor Ludwig von Bertalanffy lo define diciendo: un sistema es un todo organizado y complejo, un conjunto o combinación de cosas o partes que constituyen una totalidad intrincada o unitaria. Aunque esta teoría se remonta desde los orígenes de la filosofía, adquirió sus bases científicas con el biólogo Ludwig von Bertalanffy, quien formalizó lo que otros pensadores como Aristóteles, Heráclito y Hegel ya pensaban, que todo está relacionado entre sí. Originalmente, Bertalanffy quería responder la pregunta ¿qué es la vida? Pero posteriormente terminó realizando su postulado famoso, el todo es más que la suma de sus partes, que básicamente es el resumen de toda su teoría. Esto quiere decir que las partes no deberían analizarse de manera aislada, sino como una interrelación de elementos. Por ejemplo, no podemos comprender a un individuo si no conocemos el sistema en el que se encuentra inmerso. Por ello, la teoría general de los sistemas es vista como una metateoría, que significa una teoría que va más allá de las teorías, o como diría Tolkien, una teoría que las gobernará a todas. Precisamente porque todo lo que conocemos es parte de un sistema. Por ejemplo, el sistema solar, el sistema familiar, una organización también puede considerarse como un sistema, una colonia, un país, una ciudad, etc. Vamos a analizar tres premisas básicas de esta teoría. Número 1. Los sistemas existen dentro de otros sistemas. Una célula se encuentra en un tejido. Un tejido se encuentra en un órgano. Un individuo está dentro de una familia dentro de una colonia y así sucesivamente. Número 2. Sistemas abiertos y cerrados. Esto quiere decir que todos los sistemas reciben y dan algo a otros sistemas. Cerrados se consideran aquellos que solo comparten energía con su alrededor, pero no comparten materia. Sin embargo, los sistemas cerrados se utilizan mayormente para estudios de física. Para la psicoterapia nos interesan más los sistemas abiertos, puesto que los individuos y las familias son sistemas abiertos. Número 3.
Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Es decir, según los elementos que compongan este sistema y cómo se organicen y trabajen, serán las funciones que el sistema pueda realizar. Y a todo esto, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos organizados que interactúan y se relacionan. Todo sistema tiene entradas, procesos y salidas. Una entrada es toda la información o energía que recibe el sistema. El proceso se refiere al procesamiento de esa energía o información y la salida es lo que sale del sistema. Por último, existen algunos conceptos importantes como homeostasis, que se refiere a que todos los sistemas tenderán a mantener un equilibrio gracias a su mecanismo de retroalimentación, hasta que haya algo que lo rompa. Por ejemplo, en terapia, el terapeuta tendrá que romper el equilibrio disfuncional que existe en el sistema familiar o del individuo a través de técnicas y el sistema, gracias a la capacidad de homeostasis, volverá a buscar un nuevo equilibrio. Retroalimentación es la capacidad de un sistema de responder a un estímulo. Es decir, los sistemas no son pasivos e inertes, sino que reaccionan a los estímulos. Por ejemplo, una reestructuración de un problema podrá aceptar esta nueva perspectiva, negarla o dudar de ella. El último concepto del que hablaremos es la entropía, que nos dice que todo sistema va lentamente avanzando hacia el caos. Es decir, que se desorganizará con el tiempo hasta sucumbir. Por ejemplo, los seres vivos van avanzando hacia la muerte progresivamente. Las estrellas se consumen hasta que un día se terminarán por apagar. El universo se expande. Los planetas se van acercando cada vez más al Sol, etc. El concepto de sistema vertido por Bertalanffy es equivalente al visto en la teoría estructuralista, que se fundamenta en tres premisas básicas. La primera, los sistemas existen dentro de sistemas, es decir, cada sistema contiene subsistemas y a la vez puede pertenecer a otros sistemas. Esto se puede explicar en la gráfica donde vemos en la parte interna al subsistema que está contenido dentro de un sistema. Y este sistema y otros subsistemas pueden estar contenidos en un suprasistema. Y a la vez, este suprasistema puede estar contenido dentro de otro suprasistema, de tal forma que los suprasistemas estuvieran clasificados a su vez por niveles, desde un nivel 1 hasta un nivel n. Una de las características principales de los sistemas y subsistemas es que si se lo estudia de forma independiente, ya sea el subsistema, este se comporta como un sistema, es decir, podría ser que tenga otros subsistemas internamente. Ahora bien, las funciones de estos sistemas van a depender de la estructura que presente cada uno de ellos, donde cada uno va a presentar un objetivo o finalidad que lo constituye y que determina su papel en el intercambio de energía con el entorno. Para poder tratar estos suprasistemas existe un principio, el principio de recursividad, que dice que un sistema es subsistema de otro mayor cuando su naturaleza o estructura es similar a la del sistema mayor. Otra premisa: cuando dentro de un sistema encontramos a otro que es de distinta naturaleza que el sistema mayor, entonces al sistema interno no se lo considera como un subsistema, sino solamente como un elemento del sistema mayor.
Y como tercera premisa, tenemos que los sistemas son abiertos, por tener un proceso infinito de intercambio de energía e información con el entorno. Ahora bien, los sistemas suelen ser clasificados por diferentes criterios. Sin embargo, los más reconocidos están por su constitución y por su naturaleza. Cuando vemos por su constitución, se pueden constituir en sistemas físicos o concretos y en sistemas abstractos o conceptuales. De los que nos interesan más serían por su naturaleza, que podemos clasificarlos en sistemas cerrados, sistemas abiertos y sistemas aislados. Cuando hablemos de un sistema cerrado, se denomina así a los sistemas que tienen un comportamiento programado, determinado y que operan con poco intercambio y que producen una salida invariable. Ejemplo de ello, tenemos los sistemas mecánicos como equipos y máquinas. En el ejemplo, tuviéramos un vaso con agua que estuviera cubierto con un corcho. A lo sumo que va a haber de intercambio con el medio es de una energía, tal vez la calor o el frío del vaso, pero no va a poder derramarse el líquido. Sin embargo, en un sistema abierto, donde no está el vaso cubierto con nada, vamos a tener que existe un gran intercambio de energía y también de masa, es decir, el líquido se va a derramar y salir al ambiente. Y va a haber también que tienen un proceso continuo de adaptabilidad con el entorno. Y si vemos un sistema aislado, sería como un vaso encerrado en una cápsula o un termo, donde no existe, no entra nada ni sale absolutamente nada. Un sistema se puede analizar desde sus parámetros internos y externos. En la gráfica podemos observar que está constituido por un ambiente externo y por un ambiente interno que contiene las entradas, el procesamiento, la salida y la retroalimentación. Analizando el ambiente externo o contexto, podemos indicar que es todo el universo de elementos que no pertenecen al sistema. Más bien, son parte del entorno o medio ambiente. Matemáticamente sería el complemento del sistema. Analizando el parámetro de entradas, podemos indicar que son los recursos que ingresan al sistema para ser procesados y que provienen de los límites de interés del sistema. Por ejemplo, la materia prima, los datos, trabajadores, etc. El procesamiento, como tal, comprende los procesos de transformación que convierten los elementos de entrada en elementos de salida. Ejemplo, tenemos acá los procesos industriales como los cálculos matemáticos, los tratamientos, los procesos de fabricación, transformación de la materia prima en productos terminados. Salida. Son los resultados o productos que ha generado el sistema a través del procesamiento. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, un producto terminado como ser una silla o un servicio prestado, la información procesada, etc., que de alguna manera es devuelta al ambiente externo. La retroalimentación se refiere a la comunicación de los resultados y consecuencias de las acciones y decisiones que se origina y se tiene en la empresa para que reingrese a esta para su tratamiento, de tal forma que se convierte en una nueva entrada del sistema. Analizando las características de las organizaciones como sistema, tenemos algunas de las principales, como la permeabilidad. La permeabilidad en sí nos dice que los sistemas no son totalmente abiertos ni totalmente cerrados, sino que se presenta un determinado grado de intercambio de energía con el contexto, a lo que se denomina
permeabilidad, siendo así que a mayor grado de intercambio, mayor permeabilidad se tendrá. Luego tenemos la homeostasis-entropía. La homeostasis viene del griego homeos, que es semejante, y estasis, estado. Estamos hablando, por lo tanto, de un estado semejante que se mantiene en la organización. Y a eso se va a entender que es la dinámica para mantener un mismo estado o mantener su funcionamiento de forma regular de la empresa. Esta actividad dinámica puede estar dada por los controles del sistema. La entropía. La entropía es una característica contraria a la homeostasis, es decir, representa el proceso de degeneración o obsolescencia que puede sufrir un sistema. Y generalmente está relacionada con las características de permeabilidad que tiene la organización. Podemos indicar que si existe mayores entradas que salidas, entonces existe homeostasis. Pero si las entradas de información e insumos son menores a las salidas, entonces hay una entropía. Ahora veamos la centralización-descentralización. La centralización se manifiesta cuando en el sistema existe un elemento o un grupo de elementos que actúan como núcleo, como cabeza o centro, del cual parten muchas decisiones y al cual le llega mucha información. A mayor cantidad de decisiones que tomen estos, estará más centralizado. Sin embargo, cuando hablamos de la descentralización, es todo lo contrario. Es cuando la toma de decisiones están en diferentes niveles de la empresa y la información fluye a través de toda ella. A mayor toma de decisiones por los menores niveles jerárquicos, estará más descentralizada. Ahora analicemos la integración-independencia. Vamos a referirnos a la integración cuando existen algunos elementos internos del sistema que están totalmente integrados o dependientes de otros elementos, de tal forma que lo que le suceda a ese elemento va a repercutir de forma automática en el resto de los elementos. Caso contrario, si no existiese una dependencia directa, no sucederá nada. Suele normalmente establecerse que no existe una integración o una independencia total, sino un grado de ella. Ahora veamos la morfoestasis y morfogénesis. Morfoestasis es una característica en la cual se refleja un cambio muy lento dentro de la empresa y lleva muchos años ver esa evolución. En sí, podríamos referirnos a los sistemas mecánicos. Tardan mucho tiempo en desgastarse y su vida útil es de muy largo tiempo. Sin embargo, la morfogénesis es todo lo contrario. Es cuando un sistema evoluciona demasiado rápido a comparación de otros sistemas. Si tuviéramos que hacer un análisis rápido y tangente, diríamos, por ejemplo, la vida de una tortuga y la vida de una mariposa. Tenemos ahí la morfoestasis y la morfogénesis. Otro elemento importante que caracteriza a las organizaciones es la tensión, que vamos a decir que es el grado de presión que ejercen unos elementos sobre otros. Normalmente, esta tensión debe ser equilibrada, no debe ser ni tensa ni floja,
y el cambio entre tensiones también afecta a los elementos. Por lo tanto, la tensión debe ser permanente y graduada para que no exista un desequilibrio en el sistema. Veamos la sinergia. La sinergia representa el estado cuando el resultado es mayor a la suma de sus partes independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros comenzáramos a sumar de forma independiente cada área de la empresa, la suma total de estos no sería igual a la suma del trabajo conjunto de todos ellos. En síntesis, el trabajo en equipo va a dar un mayor resultado que el trabajo independiente. Veamos la armonía. La armonía nos va a representar el grado de adaptación del sistema con el contexto, es decir, con su ambiente. Si la empresa logra adaptarse, cambiar de acuerdo a la evolución de su contexto, vamos a decir que está en armonía con este. Caso contrario, no tendrá armonía. Y la última, que serían los límites de interés, que serían los elementos que están en la frontera de la empresa y que pertenecen a su vez al mundo externo, al ambiente. Pero que estos están muy relacionados con el sistema y tienen una gran influencia sobre este. Cualquier otro elemento que no tenga relación directa con la empresa no será de límite de interés. Ahora bien, desde la propuesta de la teoría general de sistemas por Bertalanffy, en el área empresarial se presentaron muchos modelos de sistemas organizacionales, entre los que resaltan el modelo de Stein, Katz y Kahn, Tavistock y otros. Hoy analizaremos solamente estos tres primeros. Stein propone ya aspectos que la teoría de sistemas los había considerado para definir la organización. La más importante, desde luego, es que la organización es un sistema abierto. También tiene que la organización es un sistema que tiene varios objetivos y funciones, que implica muchas funciones con el ambiente. También establece que la organización es un conjunto de subsistemas que interactúan dinámicamente entre ellos. También establece que los sistemas son mutuamente dependientes, donde el cambio en uno de ellos afecta al resto. La organización existe en un ambiente dinámico que incluye a otros sistemas. Y finalmente, establece que los sistemas tienen vínculos entre la organización y su entorno que hacen difícil definir los intereses organizacionales. Por su parte, los autores Katz y Kahn establecen dos puntos principales. El primero, que la organización como un sistema tiene parámetros y características descritas ya por la teoría general de sistemas. El segundo punto, que dentro de las características existen las de primer orden. Las organizaciones son sistemas sociales que presentan las siguientes características. Primero, tienen una cultura y clima organizacional. Es decir, cada organización crea su propia cultura organizacional y que se refleja en sus normas y valores del sistema formal y su reinterpretación por el sistema informal, definiendo sus procesos de trabajo, modalidades de comunicación, el ejercicio de autoridad y la atracción de recursos humanos. La otra característica es la dinámica del sistema, que tiene por objeto el mantenerse, recurrir a ciertos mecanismos de premios con el objeto de vincular a sus miembros con el sistema. Otra de las características
es el concepto de eficacia organizacional, donde explican que como un sistema abierto, la organización debe mantener una entropía negativa, es decir, debe absorber grandes cantidades de energía del ambiente para su proceso y para su respectivo mantenimiento. Y finalmente, su última característica propuesta es que la organización como un sistema de papeles, es decir, que la organización consiste en papeles a desempeñar o conjunto de actividades que se esperan de los individuos. A esto se denominan los papeles. Finalmente, tenemos al modelo sociotécnico de Tavistock. Estos sociólogos y psicólogos del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock establecen la organización como un sistema sociotécnico estructurado en dos subsistemas. El primer subsistema es el técnico y el segundo el social. Cuando nos referimos al sistema técnico, decimos que comprenden las tareas a ser desempeñadas, las instalaciones físicas y su ambiente, como la distribución de los equipos y los instrumentos que utilizan en las tareas. También tenemos las técnicas de las operaciones. En sí, comprende toda la tecnología y el territorio y el tiempo que se requiera para la transformación. Y cuando nos referimos al subsistema social, vamos a decir que comprenden a las personas, sus características físicas y psicológicas, las relaciones sociales entre los individuos, así como las exigencias de la organización formal e informal en la situación de trabajo. Según este modelo, la tarea primordial de la organización reside en sobrevivir dentro del proceso cíclico de importar insumos, convertir y exportar productos o servicios. Finalizando el estudio de la teoría de sistemas, podemos decir que esta teoría es la menos criticada por desarrollar conceptos de los estructuralistas y conductistas que la pusieron a salvo e integraron todas las teorías anteriores de la organización. Pero aún así, este enfoque se encuentra incompleto, porque aún hacen falta estudiarse e investigarse muchos detalles de la teoría. A su vez, el concepto de sistemas es complejo, ya que quiere conocer todas las características de los sistemas y los tipos posibles de los sistemas, como sus parámetros. En sí, es muy difícil establecer el origen de un problema, dada la complejidad e interacción de tantos elementos en la empresa. Muchas gracias por su atención.